Bien, ya hemos repasado algunos datos de la economía que nos sirven para tomar conciencia de la necesidad de adquirir conocimiento para administrar nuestro dinero. Ahora, muchas veces hemos oído hablar y quizás hayamos participado de conversaciones en donde se habla de la economía y de las finanzas. Pero, ¿qué es realmente cada una? Leamos juntos sus definiciones. La economía es una ciencia social que intenta explicar la conducta y las interacciones de los agentes económicos en términos de los elementos de valor que intercambian entre sí. Y las finanzas estudian múltiples aspectos y elementos relacionados con todo el proceso de la obtención y administración de dinero. Las finanzas buscan mejorar las fuentes de las que se obtiene dinero y optimizar su utilización, que se puede derivar en su gasto o administración. Estas definiciones del libro, ¿se entendieron? ¿No? Sin miedo, y sigamos adelante. Para que quede claro y podamos entender, vamos a simplificar qué es cada cosa. Veamos. Economía es lo que tengo menos lo que debo. Y finanzas es la administración de 4 variables: ingresos, gastos, ahorros y deudas. Vamos a ver ahora de forma simple cómo influye la administración financiera en el desarrollo de la economía doméstica. Para eso tenemos 3 casos: el de Pedro Progreso, el de Pablo Empantanado y el de Juan Agobio. Los 3 parten de la misma situación. Tienen familia, pareja y 2 hijos. Tienen una casa del mismo valor y tienen un automóvil también del mismo valor. Económicamente iguales, veamos su desempeño financiero. Empecemos con Pedro Progreso. Económicamente, ¿cómo empieza? Lo que tiene menos lo que debe. Casa 250, auto 45, ahorro acumulado 0 y deuda acumulada 0. Económicamente tiene un total de 295. Y financieramente, ¿cómo se desarrolla la familia de Pedro Progreso? Ingresos mensuales por 8, gastos por 6, genera un ahorro mensual por 2 y no genera deuda. Después de un año, veamos cómo está económicamente. Pedro Progreso, con la misma casa, el mismo auto, ahora ahorro acumulado 24, producto de haber ahorrado 2 todos los meses, y deuda acumulada 0. Financieramente sigue con el mismo desarrollo: ingresos por 8, gastos por 6, ahorro mensual por 2 y no tiene deuda. Económicamente mejoró. Para el siguiente año, la familia de Pedro Progreso había planificado agrandar la casa, invirtiendo 100. ¿Cómo iban a llegar a los 100? Bueno, 48 de los ahorros acumulados por 2 años y los 52 restantes con un préstamo a 5 años, teniendo que pagar 1 por mes. Económicamente, ¿cómo termina? Si vemos lo que tiene, 350 más 45, menos lo que debe, 52, Pedro Progreso, habiéndose endeudado inteligentemente, ha mejorado económicamente. Y financieramente, ¿cómo se desarrolla? Planificadamente, con ingresos por 8, egresos por 6, paga la cuota mensual de 1 y sigue generando un ahorro de 1 por mes. Ahora es el turno de Pablo Empantanado. Económicamente dijimos que los 3 empezaban igual: casa 250, auto 45, sin ahorros y sin deudas. Pero financieramente el comportamiento de Pablo y su familia es distinto. Los mismos 8 de ingreso, pero en gastos no tienen planificado nada, simplemente saben que llegan a pagar todo a fin de mes y que no sobra nada. Al siguiente año, la familia de Pablo reciben y empiezan a usar una tarjeta de crédito. ¿Cómo siguen con el comportamiento de no planificar los egresos? Empiezan a gastar más de lo que ingresa mensualmente, empezando a generar una pequeña deuda por mes
que irán financiando con la tarjeta hasta tener que llegar a pagar los mínimos a fin de año. En el año 2, para sanear la tarjeta, tuvieron que pedir prestado plata a un familiar y decidieron no utilizar más la tarjeta, pero no decidieron cambiar la conducta en la administración financiera, volviendo a la situación de cuando habían empezado: 8 de ingresos, 8 de gastos, 0 de deuda y 0 de ahorro. Ahora vemos que un descuido en la administración financiera o no llevar las finanzas en forma planificada genera un impacto en lo económico. Por último, analicemos el caso de Juan Agobio. Económicamente comienza con la misma situación que Pedro y que Pablo. Ahora, el comportamiento financiero de Juan y su familia es el más peligroso de todos. Si bien conocen sus ingresos de 8, no saben ni llevan sus egresos, que corresponden a 10. ¿Y esto cómo es posible? Es posible generando deuda, a través de tarjetas de crédito, de préstamos personales o de préstamos de familiares o amigos. Al siguiente año vemos cómo esa deuda mensual se convirtió en una deuda más importante. Pero como las tarjetas y los préstamos siguen con capacidad, Juan y su familia siguen con el mismo comportamiento de vida reflejado en lo financiero: 8 de ingresos y 10 de gastos. Al final del año 2, la deuda acumulada es preocupante, 48, y económicamente la familia ha perdido valor y la conducta financiera sigue. Ahora, ¿hasta cuándo? Y hasta que lleguen a los límites de las tarjetas de créditos, o los bancos no quieran prestar más, o los familiares y amigos tampoco, porque se dan cuenta que Juan está yendo por mal camino y que tarde o temprano sufrirá las consecuencias. ¿Qué consecuencias? Y seguramente tendrá que vender o mal vender su casa y su auto para cubrir las deudas. ¿Se imaginan ese momento? ¿Se imaginan los diálogos entre Juan y su pareja? Hagamos un resumen final repasando las 3 distintas conductas en la administración financiera y qué consecuencias tiene en la economía de cada familia. Empecemos con Pedro Progreso. Su situación económica mejora, incluso habiendo contraído una deuda, pero de forma inteligente. Su situación financiera sigue siendo buena y planificada. Sigue con capacidad de ahorro menor hasta que termine de pagar el crédito y sigue teniendo capacidad de deuda. De hecho, si fuésemos parientes o amigos de Pedro, seguro que no tendríamos inconveniente en prestarle. Pablo empantanado. La situación económica empeoró un poco. La situación financiera sigue neutra mientras no planifique a mediano y largo plazo. Y vimos que un pequeño descuido repercute en la situación económica. La capacidad de ahorro es nula, aunque podría ser positiva si analizaran en detalle los gastos e hicieran una planificación. Y la capacidad de deuda sigue teniendo un poco menor, ya que arrastra una deuda acumulada que deberá sanear con algún ingreso extraordinario. Por último, repasemos el resumen de Juan Agobio. Económicamente empeoró, ya que tiene una deuda acumulada que deberá hacer frente en algún momento que se lo reclamen. Financieramente, sigue sin ver su realidad, generando más deuda hasta que se le acabe la capacidad. Capacidad de ahorro, indudablemente que con esa conducta no tiene, y capacidad de deuda, mes a mes va disminuyendo hasta que se le acabe y no le quieran prestar más. ¿Acaso nosotros le prestaríamos a Juan Agobio y su familia? Y si fuésemos amigos, ¿qué le aconsejaríamos?